Dios me les bendiga, Dios me les guarde, como están todos ustedes. Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Nuevamente grabando unos audios, porque duré un tiempo sin hacer unos audios. Estaba investigando parte de la Escritura, porque realmente me preocupó mucho. Porque yo veo que nuestras iglesias están totalmente divididas. Totalmente dividida. Aquí tú metes a todos los pastores en un saco y todos se matan a dientes. No hay unidad en la iglesia. Y un reino dividido no prevalece. Hay cosas que nosotros estamos tomando del evangelio que Cristo le predicó a los judíos. Y no estamos mirando el evangelio que el Espíritu Santo o el Eterno le dio al apóstol Pablo. Yo quiero que le metamos la lupa o le pidamos al Espíritu Santo que nos revele. Yo comencé a investigar la vida de ese hombre llamado el apóstol Pablo, porque me pareció curioso lo que él decía. Y cuando comencé a investigar y a vivir el evangelio, me di cuenta que se nos estaba predicando un evangelio que los judíos no pudieron vivir. Tanto que usted va a un lugar y dice, no, que nosotros somos sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes somos nosotros? Nosotros no tenemos ningún sacerdocio. A nosotros no se nos llamó a los gentiles. Repito, estoy hablando el asunto y el ministerio y el evangelio de los gentiles. A nosotros no se nos llamó al sacerdocio. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Otro punto importante que quiero tocar es que se nos habla de que estamos en un nuevo pacto. Nosotros no tenemos ningún nuevo pacto con el Eterno ni con Jesucristo. Nosotros no restauramos ningún pacto. Cristo, cuando vino y levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto, y lo hizo fue con los judíos. Ahí no había ningún gentil con Jesús. Y quiero poner en que lo investiguemos. Cuando Jesús vino al mundo, a la humanidad, ¿a qué vino? Bueno, Él vino a salvar la humanidad. Él vino como redentor de la humanidad. Pero ¿a quiénes vino? Él vino, dice que a los suyos vino. Él nació en un linaje judío y por lo tanto Jesús era un judío. Jesús se consigue con una mujer filocenicia, con una cananea o con una griega, como la quieran llamar. Una mujer gentil. La mujer le ruega a Jesús y le hace un llamado que los judíos poco lo llamaban a él así. Ningún judío se atrevía a llamar a Jesús hijo de David, porque ellos cuestionaban que Jesús tenía el linaje de David. Exactamente, José no tuvo vida marital con María, y por eso lo cuestionaban los judíos y le decían que él no era del linaje de David, pero tenía el padre le había jurado el tabernáculo de David y que le daría su reino, le daría a gobernar como gobernó David. Pero Jesús es la simiente de Abraham. Bueno, cuando Jesús estaba caminando por el planeta Tierra en Jerusalén, se le acercó una filocenicia, una cananea de Canaán. Bueno, y esa mujer le dice, Señor, hijo de David. Una cananea, no una judía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el relato de los evangelios que Jesús no le contestó palabra. Los discípulos, al ver esto, se acercaron y le dijeron a Jesús, Señor, atiéndela, porque está dando voces. Y Jesús le dice,
yo no he venido a ellos. ¿Cómo? Yo no he venido a ellos. Yo no he venido a los gentiles. Entonces, ¿a quién has venido? Cabería la pregunta. Yo he venido es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ah, tú no viniste a los gentiles, tú viniste fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, claro. Es más, dijo Jesús, yo no puedo tomar el pan o el mensaje de Israel y dárselo a los gentiles. O no puedo tomar el pan o dárselo a los perrillos, como lo dijo. Entonces, Jesús estaba muy claro a qué vino y a quiénes vino. Él vino como redentor de la humanidad y él vino como judío a la nación de Israel. Entonces, me puse a investigar porque se nos ha dado a entender que Jesús le dijo a los discípulos que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y la gente tenía una convicción que los judíos iban a predicar el evangelio al mundo. Los judíos no nos iban a predicar el evangelio a nosotros. No, un judío no trata con un extranjero si no tiene el relato de el samaritano y el levita y el sacerdote que ni se le acercaron. Les cuento el relato de Pedro cuando estaba en Jope, en la azotea, y él estaba orando en ese lugar y el Señor le muestra un lienzo con varios animales y lo baja hasta donde él está y le dice, mata y come. Pedro dice, no Señor, yo no he comido cosa inmunda. Por segunda vez lo hace y él dice, no Señor, yo no voy a comer cosas inmundas. Por tercera vez lo vuelve a hacer y dice que él no va a comer eso, porque está inmundo. Él no ha comido animales inmundos. Y el Espíritu Santo le contesta a Pedro y le dice, ¿por qué tú llamas inmundo lo que yo he limpiado? Si vamos a hablar, ¿a qué limpió Cristo? ¿A los animales o a los seres humanos? Ah, no, Él vino por la humanidad, por limpiar la raza humana. Ah, ok. Entonces, Pedro no tuvo lugar de entender aquel episodio que se le estaba mostrando, porque le estaban tocando la puerta una gente que venían de parte de Cornelio para hablar con él, para que fueran donde Cornelio, porque así un ángel le mostró a Cornelio un hombre como Saulo para que fuera allá. El día siguiente ellos se van a donde Cornelio, pero miren cómo Pedro trata a Cornelio, o cómo se lo dice de una manera que Cornelio no se sienta mal, porque Cornelio le fue de una reverencia, él dijo, no lo hagas. Y le dijo, ¿sabes cuán abominable es que un judío se junte con un extranjero? No se nos permite tal cosa, porque es una abominación. Eso lo encuentra usted en Hechos 10, desde el 42 en adelante. Y es una abominación que un judío trate con un extranjero, pero a mí me mostró Dios que no llama inmundo lo que él ha limpiado. Y Pedro comenzó a explicarle a Cornelio y a su gente lo que Jesús hizo cuando estaba con ellos. En ese momento, el Espíritu Santo interrumpe a Pedro y bautizó a los gentiles con el Espíritu Santo. ¿Saben lo que es eso? Lo mismo que pasó en Pentecostés. La gente fueron llenas del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas y Pedro se quedó asombrado, tanto que él, siendo el apóstol, no los bautizó, sino que los mandó a bautizar con los que venían con él, que eran de la circuncisión de los judíos. Cuando Pedro llega a Jerusalén, casi le arrancan la cabeza, porque le dijeron que cómo se iba a juntar con esos inmundos o con esos perros, porque así llamaban los judíos a los gentiles. Y Pedro le explicó la visión, que no llame común a inmundo lo que él ha limpiado.
y que también fueron bautizados por el Espíritu Santo, porque ellos fueron bautizados en agua, eso dijo Juan, pero después vendría alguien que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y Pedro se acordó de eso. Entonces también se entendió que Dios estaba apartando un pueblo de los gentiles para ellos. Jacobo, en la reunión que hubo en el concilio de Jerusalén, él dijo, bueno, que no se les inste a los gentiles que se conviertan. ¿Saben lo que es eso? Que no se les inste a los gentiles que se conviertan, sino que se aparten de sacrificios a ídolos, de ahogado y más nada. Pero para esto Dios llamó al apóstol, a Saulo, que después vino a ser el apóstol Pablo. Lo llama y lo constituye apóstol para los gentiles, para predicarle a los reyes y a los hijos de Israel. Esto está en Hechos 9, 10 en adelante hasta el 18. Y cuando Pedro comenzó a predicar, y hay una parte en Corintios que me llamó mucho la atención, y Pedro dice en 1 Corintios 1:17 que Dios o Jesucristo no lo mandó a él a bautizar. ¿Y qué le pasa a este, pues? A mí no me mandaron a bautizar, dijo Pablo. A mí me mandaron a predicar el evangelio. Comencé a investigar si el asunto del bautismo de los judíos también le correspondía a los gentiles, porque vi muchos episodios en algunas congregaciones y denominaciones que una gente, si no la bautizaban, no era miembro de la iglesia, pero si se moría, sí iba al cielo o se salvaba. Entonces comencé a investigar si los gentiles tenían el mismo derecho de ser bautizados como los judíos, y me encuentro con la sorpresa que todos los profetas que profetizaron esto solo lo hicieron para el pueblo de Israel. Y lo que Jesús le dijo a Nicodemo, se lo dijo porque era un judío, y hay su razón porque él se lo dijo. Y hay la explicación que se puede dar en otra oportunidad. Entonces, el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio de la gracia. La gracia no tiene obra, es por fe. Santiago, que es el apóstol de los judíos, dice que la fe sin obra está muerta, pero el apóstol Pablo dice que no es sin obra para que nadie se gloríe. Entonces comencé a investigar todos estos episodios de la Escritura, a investigar cuestiones como el diezmo, si nos corresponde. El diezmo no nos corresponde, porque nosotros no tenemos el sacerdocio. En nuestras congregaciones no hay sacerdocio levítico. No hay eso, ni los apóstoles enseñaron que la gente tenía que diezmar, sino ofrendar. Todas esas cosas las voy a comenzar a disertar con ustedes. Yo quiero que ustedes, por favor, hagan preguntas esenciales, porque hay muchas preguntas que el pueblo gentil se hace y nadie les da respuesta. Entonces, hagan la respuesta. Yo he tenido la bendición de investigar por más de 30 años este asunto del evangelio de los gentiles y el evangelio de los judíos. Hay un solo evangelio, pero hay dos mensajes, por la cultura de los judíos y la cultura de los gentiles. Entonces, es lo que quiero compartir con ustedes, y quiero que investiguemos juntos este asunto. No se ponga a juzgar, no se ponga a condenar, no se ponga a decir, primero vamos a la Escritura. Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Por lo tanto, no tenemos tal costumbre como dice la Escritura. Bueno, voy a seguir con ustedes en la próxima oportunidad.